La Voz del Derecho presenta El otro lado del deporte. Trata los temas que conciernen a la historia y actualidad de los acontecimientos deportivos que cobija el derecho. Conduce Nicolás Abello Sabogal. El otro lado del deporte. Una presentación de La Voz del Derecho. Buenos días o buenas tardes según cuando nos oigan. Hoy es lunes 18 de marzo del 2019, estamos en el otro lado del deporte. Recuerden que nos pueden oír todos los lunes en vivo de 5 a 6 en las plataformas de Facebook Live, YouTube, por la página La Voz del Derecho, y nos pueden oír en repetición cuando quieran por los programas de podcast, el de Apple, iVoox y demás. Repetimos el programa los miércoles de 10 a 11. Y hoy, ante la ausencia de Nicolás, pues presentaré yo. Soy Víctor Delgado, les doy la bienvenida al programa y aprovecho para presentarles, además de mis dos compañeros usuales, Andrés y María José, que ya tendrán la oportunidad de saludarlos, a un invitado que ya nos acompañó, ya es, yo creo que uno de los invitados recurrentes al programa, que es Luis Fernández. Luis es colega, amigo, abogado, yo creo que es de los primeros venezolanos que llegó a Colombia a ejercer. Es profesor en la Universidad de los Andes de Derecho Deportivo. Además de eso, pues está vinculado a la Asociación Colombiana de Derecho Deportivo que preside María José. Y pues para nosotros es un gusto tenerlo acá. Luis, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por invitarme. Bueno, hoy el programa tiene un contenido especial. No es un programa habitual que normalmente está plagado de fútbol. Sin embargo, pues hay buenas y malas noticias. Empieza la preparación de la Copa América. Colombia ya está en camino, o por lo menos en Corea, para sus partidos contra Corea y contra Japón. Quintero se lesionó, Ospina se lesionó, pero pues bueno, así es el fútbol, ¿qué hacemos? Y hoy vamos a respetar lo que dijimos del programa y vamos a hablar de otra cosa. Andrés, buenos días. Buenos días, Víctor. Buenos días, María José. Buenos días, Luis. Un gusto tener a Luis. Ya van a entender, no porque invitamos a Luis, porque Luis es bienvenido siempre. De hecho, vive muy cerca al estudio, de manera que es nuestro suplente de lujo. Él siempre no necesita calentar, simplemente es decirle que se quite la chaqueta y que arranque a trabajar. María José. María José. Hola, buenos días a todos. Qué bueno estar de nuevo aquí juntos para la realización de este programa, al que personalmente le tengo muchas expectativas porque creo que nos estamos saliendo de nuestro tema cotidiano, que como lo dijo Víctor es el fútbol, y creo que puede ser un tema bastante interesante para una audiencia a la que probablemente todavía no le hemos llegado al corazón. Entonces nada, bienvenido Luis, qué bueno que nos acompañes, ojalá fuera más seguido, chévere compartir con todos ustedes. Bueno, entonces para dejar a Andrés haciendo la editorial, yo les hago un poquito la introducción. Vamos a hablar de un deporte que yo creo que es más popular en Colombia de lo que creeríamos. Que en Bogotá. De lo que creeríamos en el centro del país. Es un deporte que mueve muchísimo en Centroamérica, el Caribe y Estados Unidos. Y Asia. En Asia, en Japón también es un tema trascendental. Y pues es el béisbol. Ahí sí no le demos más rodeos. Yo la verdad soy hincha de los deportes americanos, pero de béisbol sé poco porque me aburre ver béisbol en televisión. La verdad es que ver y además lo digo y se me burlan porque yo veo golf. Entonces, ahí hay un tema, probablemente sea porque no lo entiendo bien, porque pues uno le tiene que coger el gusto, pero me aburre un poco. Entiendo que además tiene un tema que es muchísimo más avanzado que en el fútbol, y es que los hinchas de verdad normalmente están muy metidos en el funcionamiento de los equipos, llevan las estadísticas, saben cuáles son los cambios y cuál es la trascendencia de todo esto. Entonces yo no voy a hablar más babosadas, le cedo la palabra aquí a los que saben, Luis y Andrés, para que nos hagan un poco de introducción en el tema y ya empezaremos a dirigir el programa a su rumbo. Bueno, lo primero que hay que decir es que ya estamos aburridos de corrupción, ética, acosos, abusos y todo lo que el fútbol, no solo en Colombia, sino en general, trae. Llevamos
este año completo, hablando muy poco, ni siquiera, no como dicen los periodistas, de la pelota, sino de temas jurídicos, pero temas que casi siempre tocan el Código Penal, no tocan mucho los temas deportivos, y es un poco aburrido. Ya sabemos lo que tenemos, cómo estamos. Vale la pena decir que en Argentina y en España las ligas femeninas se abrieron de manera espectacular, pero acá seguimos considerando que no es un buen espectáculo y que no es un buen negocio. Pero repito, para salir de este tema tan farragoso y tan aburrido, yo había planteado y había buscado a Luis, que es bastante buen beisbolero, básicamente porque sabe, pero tiene un aditamento adicional, es que en Venezuela el béisbol es el deporte por excelencia más que el fútbol. Los peloteros venezolanos brillan en Estados Unidos hace más de 20 años. Yo me acuerdo de Andrés Galarraga, que fue hace ya muchísimo tiempo, pero hoy en día cualquier equipo de las grandes ligas tiene al menos 2 venezolanos jugando. Nosotros tenemos, nuestros grandes orgullos son Rentería y Cabrera. Rentería como jugador más valioso de una serie mundial de los Gigantes, y antes estuvo Jackie Gutiérrez, ya ha habido otros. ¿Hoy en día hay alguien? Sí, hay muchos. Está Quintana, Terán. Es uno Altaona. ¿Cómo? Hoy en Si día. no estoy mal, hoy en día el más conocido es uno Altaona. No, Quintana. Es uno de los, El pitcher no sé. de los Cubs. Pues de hecho es que no hemos tenido muchos jugadores en la Major League Baseball. O sea, la estadística es que han sido 20 en la historia. Son muy pocos. Eso no es mucho. Es decir, nuestro mayor triunfo es como cuando empezamos a jugar fútbol bien, el 4-4 de Rusia. Creo que Colombia fue campeón mundial 2 veces en béisbol aficionado hace más de 50 años, y ese era nuestro mayor triunfo. No, hoy en día hay granjas de formadores. Luis creo que está muy metido en el tema de béisbol, pero repito, nuestros mayores triunfos fue el hit que Edgar Rentería hizo en la entrada 11 contra los Indios de Cleveland en una serie mundial del siglo pasado, y nuevamente Edgar Rentería haciendo unos home runs espectaculares con los Gigantes y siendo MVP de la serie mundial. Y está Julio Terán, está, ¿cómo se llama? Quintana que es pitcher. José Quintana, que es pitcher o fue pitcher de los Cubs. Y sí, cada vez empieza a haber más, porque precisamente Rentería y el otro, que se me olvida el nombre, tienen ya unos negocios de sacar jugadores y de llevarlos a las grandes ligas, muy bien estructurado. En la costa hay buenos diamantes, creo que hay buen béisbol. El béisbol profesional le falta, estamos apenas con 4 equipos. La idea es que Medellín y Bogotá tuvieran un equipo profesional. Yo iría feliz porque me encanta el béisbol. Y digamos que esa es la actualidad, pero en temas, tal vez el deporte que más ha trabajado temas de derecho, obviamente porque el béisbol organizado, el béisbol profesional tiene más de 100 años. La primera serie mundial fue a principios del siglo pasado o a finales del antepasado, no estoy seguro. Pero es un deporte que ha caminado por temas de cláusulas de reserva, por temas, el caso Kurt Flood, que lo podríamos analizar, son franquicias, todo el tema de contratos, cómo empezó siendo, como en el fútbol, el jugador de béisbol prácticamente un prisionero de un equipo, y ahí sale Babe Ruth de los Red Sox a los Yankees, cómo se vendían y se compraban jugadores, un poco como eso en Colombia, hasta la situación actual, que digamos que fue la idea que me hizo a mí hacer el programa, y es que hace unos 10 días un jugador, Bryce Harper, pasó de Washington a Filadelfia, de los Capitals a los Phillies, por la suma de $330 millones. Pero quiero, y con eso vamos a empezar, quiero indicar que los $330 millones no fue la cifra que pagó el nuevo club, en este caso los Phillies de Filadelfia, al antiguo club, sino es una suma que firma el jugador por 10 años creo que son 10 años, es decir que el jugador se gana él solito $33 millones al año por jugar al béisbol. No son garantizados, pero digamos que podría llegarse a ganar hasta $33 millones, y el antiguo club, en este caso los Washington Nationals, no ganan nada. Ahí yo empiezo a interrumpir para dirigir un poco el programa. Los deportes americanos normalmente tienen un sistema de pago de salarios que se llama el salary cap. Eso quiere decir que hay un monto acordado por todos los dueños de las franquicias a través del sindicato de jugadores, que es el monto total que se puede pagar en salarios. Luis, ¿funciona igual así en béisbol?
¿Qué tal? No, no funciona así en béisbol. En béisbol no hay salary cap. Ok. En Hay béisbol, canilla libre. no, tampoco. Hay lo que se llama un luxury cap, o el impuesto al lujo. A la ¿no? riqueza. A la riqueza. Eso es lo que, al final, el objetivo es el mismo que el salary cap, que el tope salarial, que es buscar la igualdad en los equipos. No queremos que unos equipos sobresalgan sobre otros. Y si lo van a hacer, si van a gastar más de lo que gastan los otros equipos, pues tienen que pagar un impuesto Les cuesta. que después ese impuesto se redistribuye entre los jugadores, la liga, y hay parte de ese fondo de ese impuesto, que los Yankees son los que más han pagado ese impuesto, que van para los países como los nuestros para desarrollar el béisbol. Ok, Luis, perfecto. una pregunta, que pena yo los interrumpa ahí. Cuando Sigue. tú dices que va para los jugadores, ese luxury cap, o sea, se reparte un monto de ese dinero que pagan entre los jugadores del equipo, o entre los jugadores de toda la Major League, o entre los jugadores cuáles. Entre los jugadores de la Major League, porque va al sindicato. El sindicato es el que negocia esto con los dueños de los equipos, como estaba diciendo Víctor, y entonces al sindicato es que va este dinero. Pongamos un poco de orden. Digamos que la hoja de ruta del béisbol profesional americano no es unos estatutos ni un reglamento como en fútbol. Vamos a hacer un poco el paralelo. el paralelo, sino que digamos que la forma como se desarrolla el juego, el luxury cap, la cantidad de personas que pueden tener los rosters, hasta los más pequeños detalles está en la convención colectiva. La convención colectiva es una negociación que hacen los clubes con los jugadores, es un sindicato fuerte, único y cerrado, donde todos los jugadores están afiliados al sindicato, y es la convención colectiva, que son 2 tomos, yo el último que leí son 2 tomos, es allí donde están todas las reglas jurídicas del juego. Las reglas de juego sí están en unas reglas de juego que hace la Major League Baseball, pero la convención colectiva es el documento fundamental, es un documento que además creo que está publicado en la página web, y que digamos que sí es un documento muy interesante y un documento muy detallado en cuanto a todo lo que tiene que ver con lesiones, con participación, con días de descanso, y en general es un documento grande y es una negociación muy fuerte. Bueno, pero entonces retomamos. Estábamos hablando de la contratación de Bryce Harper y decían que esa plata que pagaron los Phillies a los Capitals, los Nationals, A los Nationals. a los Washington Nationals, no se la pagan al club, entonces no funciona como, por ejemplo, supongamos la transferencia de Neymar, que fueron $222 millones, que el PSG le paga al Barcelona para que el jugador firme contrato de trabajo con el PSG. ¿Cómo funciona en béisbol? A ver, en béisbol generalmente no se pagan esas sumas de dinero. Hay 2 formas de hacer transferencias. Normalmente las transferencias se dan cuando los jugadores son agentes libres, y cuando hay cambio de equipos hay algo de dinero, pero hay más, y ya lo vamos a hablar, con puestos en el draft, en la selección de jugadores novatos, colegiales o novatos que llegan al fútbol. Pero digamos que nosotros tenemos una estructura del programa para empezar a hablar cómo funciona el béisbol, jurídicamente hablando. El primer tema que es interesante y que tiene que ver, lógicamente, con la diferencia en el fútbol, es que en el béisbol es un sistema cerrado. En este momento son 30 equipos, 29 americanos y un canadiense, que nunca descienden. No hay una segunda división porque son franquicias. Entonces, Luis, ¿por qué no nos cuentas un poco cómo es el tema del sistema cerrado? Sí, esa es una de las grandes diferencias con el fútbol. No hay promoción ni ascenso, y te permite, por ejemplo, hacer como lo que está haciendo los Rangers de Texas ahora, que es tomar unos 3 años malos, Claro. donde empiezas a hacer crecer a los jugadores, empiezas a contratar jugadores nuevos, y igual la fanaticada probablemente te va a ir yendo, y tú tomas esa decisión de tener unos 2-3 años malos. Los Astros de Houston recientemente tuvieron el peor récord de partidos perdidos y 2 años después ganaron la Serie Mundial. Entonces, ese tipo de sistemas cerrados donde no hay descenso te permiten hacer estas cosas. Entonces, ¿cuál es la forma en que los clubes pueden ingresar? Nosotros aquí nos reunimos y hacemos un club de béisbol. ¿Cómo hacemos para ingresar al sistema? Solamente tenemos 2 formas. Una es a través de la expansión de la liga.
si en lugar de 30 equipos se pasa a 32, a 34, a lo que sea. Entonces, bueno, nosotros entramos ahí, esa sería la primera opción. Y la segunda opción es hacer un intercambio, comprar la franquicia entonces. Es una franquicia, correcto. En el sentido jurídico de la palabra. No, ellos le llaman franquicia, sin embargo, no es la franquicia mercantil que nosotros conocemos, donde yo tengo un McDonald's con casa matriz y voy abriendo varios McDonald's. Yo no tengo varios Bravos de Atlanta, tengo un solo Bravo de Atlanta, ¿no? Pero en ese sentido sí funciona más o menos parecido a una franquicia. Tengo que manejar unas marcas, tengo que manejar una imagen. De hecho, todas las páginas web de los equipos de béisbol son idénticas. Correcto. Son franquicia. Sí, pero soy franquicia entonces de la Major League Baseball, que eso nos lleva a otro tema que vamos a hablar más adelante sobre el derecho a la competencia. Ahí los interrumpo antes de que continuemos, y es, en mi época en la que trabajé en firmas de abogados, la firma para la que yo trabajaba en Bogotá era la firma que representaba a la Major League Baseball en todos los temas comerciales para Latinoamérica. Entonces, dentro de las cosas que hacíamos, entre otras, era registrar las marcas de los distintos equipos de la Major League Baseball, y todas, si ustedes entran a la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio, están en nombre de la Major League Baseball. Es decir, la titular de todos los derechos de propiedad intelectual a nivel mundial es la Major League, no el equipo, como sucede, por ejemplo, con los equipos de fútbol. Digamos, Millonarios, si uno busca, el titular de la marca Millonarios es azul y blanco. ¿De acuerdo? Si uno busca la marca del Junior, es el Junior. Sin embargo, en béisbol es completamente distinto. Y ahí, tirándoles un dato curioso de lo que hablaba Andrés en la editorial, y era que uno no se alcanzaba a imaginar lo conocido que llegaba a ser el béisbol acá. Lo último que alcancé a hacer de ese cliente fue intentar buscar la notoriedad de la marca New York Yankees en Colombia, que no era fácil por la cantidad de pruebas que teníamos que allegar. Incluso a nosotros nos terminó sorprendiendo el resultado, y es que resulta que desde hace ya varios años, porque el año pasado quien era mi ex jefe volvió a conseguir que declararan la notoriedad de los New York Yankees. Es una marca que lleva más de 7 años siendo notoria en el país, en un país donde claramente el concepto es que no somos beisboleros, pero aparentemente el grado de conocimiento que tienen estos equipos, sobre todo los Yankees, en la costa, la ha hecho que sea ampliamente conocida en nuestro país. Haciendo un recuento sobre eso, la semana pasada una impugnación de los Vikingos de Minnesota contra un gimnasio, y creo que le aceptaron la impugnación por la marca Vikingos de Minnesota. Claro, ahí... y son súper activos. Sí. Los de la MLB son súper activos haciéndole la vigilancia marcaria a sus signos distintivos en Latinoamérica, y tienen un presupuesto amplísimo para proteger sus derechos de propiedad intelectual. De hecho, yo les digo, a veces en propiedad intelectual uno ve que hay empresas que tienen tal magnitud de presupuesto para eso que, en términos coloquiales, se oponen a registros marcarios nuevos por deporte. No necesariamente son tan similares, no necesariamente en el mercado son realmente confundibles, pero a la hora de ellos tener que gastarse ese dinero que tienen presupuestado para eso, se oponen a lo que sea medianamente similar. A mí me tocó oponerme a un colegio que se llamaba MES en Bogotá. Bien, entonces el primer tema interesante es el de las franquicias. Son franquicias, no descienden. Y uno se preguntaría, como pasaba aquí en los 70s, que había 2 equipos que siempre eran los últimos y que nunca iban a mejorar, que era el Tolima y, si no estoy mal, el Quindío. Siempre quedaban de 14 y 13 y no pasaba nada. En el béisbol, afortunadamente eso no ocurre, porque lo que dijo Luis es cierto. Hay equipos que se dan 2 o 3 años de reconstrucción y vuelven a salir. ¿Cómo es eso, Luis? Sí, todo el sistema legal de no solo el béisbol, sino de los deportes estadounidenses en general, está basado en el principio de igualdad. La idea es que... Balance competitivo. Correcto. La idea es que cualquier domingo cualquiera pueda ganar. Ese es el dicho. Y por eso es que están puestas todas estas reglas. Están puestas las reglas del Luxury Cap que acabamos de hablar, y están puestas las reglas que nos interesan mucho a nosotros aquí en Colombia y en Latinoamérica, que es el de ingreso de los jugadores. Claro. En los otros deportes estadounidenses, llámese básquet, fútbol americano y hockey, tienes que acudir a un draft universitario. En el béisbol no necesariamente es así. Tú puedes salir directamente de aquí de Colombia
o de Latinoamérica para un equipo. O una organización. O una organización de ligas menores, pero que a la vez hace parte del equipo. De la franquicia. De la franquicia, correcto. Entonces, ¿qué es importante? En el béisbol también existe el draft justamente para hacer esta paridad. Si en el caso que acabas de poner del Tolima, ¿y cuál era el otro? Quindío. Y Quindío. Creo que era Quindío. Hubiesen quedado de 14 y 13 en un año, pues hubiesen tenido beneficios para escoger a los mejores jugadores, y con los mejores jugadores es difícil que tú al año siguiente también vuelvas a quedar de último. Sí. Y aquí viene otro tema que es importante, que es el tema de la agencia libre, que era lo que tú estabas tocando con Babe Ruth. Yo no solo si quedo de último tengo acceso a una primera elección del draft. Ya digamos que es el draft. Sí, sino que yo, además de quedar de último y escoger a los mejores jugadores, esos jugadores se tienen que quedar conmigo un periodo mínimo entre 4 y 6 años, dependiendo de varias variables. Claro. Y después de los 6 años es que yo puedo ver si cambio de equipo. ¿Eso qué me asegura a mí? Eso me asegura que si yo, Tolima, siguiendo el ejemplo, voy y contrato al mejor jugador que viene, que va a entrar al campeonato, a mi equipo, no venga Nacional y me lo robo inmediatamente a los 6 meses. Exacto. Sino que yo por lo menos me voy a asegurar un proyecto de 4 o 6 años alrededor de ese o esos jugadores con los que voy a estar. Hablemos un poco del draft. El draft es un momento, un día en el cual todos los equipos se reúnen y de abajo hacia arriba, es decir, el último va a ser se reúnen a escoger los jugadores nuevos. Es decir, un jugador nuevo no puede entrar directamente a un club a decir que yo quiero firmar con los Yankees. No, él tiene que entrar. En béisbol sí puede. En béisbol, si vienes del extranjero. Si vienes del extranjero. Si vienes del extranjero, sí, puedes. Pero normalmente el draft, y vamos a ampliarlo a todos los equipos, a todos los deportes americanos, el draft es un momento y un lugar en el cual todos los equipos se reúnen y van a escoger, de más malo a más bueno, van a escoger los jugadores que están saliendo de las universidades. De manera que quedó último en el campeonato pasado va a ser el primero en escoger al jugador. Es decir, va a escoger al mejor jugador de esa generación, de esa camada, de esa generación. Entonces, y el que quedó de primero va a ser el último en escoger. Es un negocio muy interesante porque empieza a haber un balance competitivo. Y además hay una cosa, y es que genera un activo nuevo. Y es, yo además de que tengo una cantidad N de jugadores, puedo negociar mi postura en el draft. Entonces, el mejor, si por ejemplo, no sé, voy a inventar, los Yankees quieren coger a ese pitcher que es el fantástico Arkansas, tal, sí. y dicen, los primeros son los Red Sox, le dicen, mire, yo le cambio la primera selección de este año por mi primera selección del próximo y del próximo, entonces le cambio 2 por 1, además de un dinero, sí. Que además se vuelve también como hay un juego aleatorio porque le cambio mis 2 siguientes primeras, pero nadie sabe qué tan malo, qué tan bien van a resultar, entonces pueden ser altas, pueden ser bajas, entonces se vuelve como hay una escala de probabilidades de los equipos interesante. Yo ahí les hago una pregunta porque sí me surge la inquietud, y es la libertad del jugador de béisbol en un draft está completamente limitada. O sea, quien escoge realmente a dónde se va a ir el jugador es el equipo. Correcto. El jugador, supongamos el mejor jugador que probablemente se va a querer ir a los Yankees o a un equipo grande, no tiene cómo decidir que se va a ese equipo, sino que es, pues en este caso, el peorcito o al que peor le fue. Son las reglas del juego. Que jugar. Sí, ahí es interesante ver el caso de John Elway, porque a John Elway, Manning. Sí, John Elway lo eligen los Colts y él dice, mira, si me eligen los Colts, yo me voy a jugar béisbol. Estoy hablando de fútbol americano en el draft. En el draft, los Colts eligieron al mejor quarterback que estaba en esa camada, como le acaban de llamar, y el jugador no quería ir a los Colts. Y le digo a los Colts, si ustedes me eligen, yo me voy a jugar béisbol y no juego fútbol americano. Era un buen deportista que tenía la opción. Y que era, exacto. Y hay otro caso en fútbol americano. Pero la opción es esa, la opción es no jugar. Exacto, la opción es no jugar. Eso en el béisbol es diferente en el sentido de que la mayoría de las entradas del béisbol no vienen a través del draft. El draft del béisbol es bastante débil en comparación con
los otros deportes. Normalmente el ingreso de los beisbolistas viene de las academias de abajo. Los clubes, como estaba diciendo Andrés, las franquicias, tienen a su vez clubes en AAA, en AA, en divisiones inferiores. Y de ahí es que ingresan los jugadores. Entonces, ¿qué hacen esas clubes AA, AAA, de divisiones inferiores, y que es a lo que nosotros nos interesa? Claro. Hacen scouting en Latinoamérica. Entonces ellos vienen, ven al jugador, lo firman y se lo llevan. Entonces aquí viene otro tema. Uno, ¿hasta qué punto nos aplican a nosotros las reglas de la Major League Baseball? Esa sería la primera. Y la segunda, ¿quiénes pudieran ser los representantes de los jugadores aquí en Latinoamérica? Porque los representantes de los jugadores de béisbol tienen que estar certificados ante el sindicato de jugadores. Nuevamente por convención colectiva. Correcto. La convención colectiva es tan fuerte que maneja temas de agentes de jugadores. ¿Eso correcto. funciona igual en básquet o no? Si no estoy mal. Son similares, son convenciones colectivas muy... Los intermediarios, sí. Son muy minuciosas, pero todos los intermediarios van vía convención colectiva. No es una reglamentación que hace la Major League Baseball. Yo les tengo una pregunta y hay una particularidad, y es que el jugador de fútbol juega fútbol. Sí. Y juega fútbol en París, en Colombia, pero juega fútbol y solamente hace eso. Hay casos de jugadores que han salido de básquetbol, por ejemplo, un tal Michael Jordan, que algún día dijo, yo quiero jugar béisbol. Y soy bueno. Y soy bueno. Hay, por ejemplo, el quarterback de los Seattle Seahawks, que se llama Russell Wilson, fue o ha hecho procesos con los New York Yankees. Ay. Y ahorita hay el mejor quarterback de la NFL colegial, que se llama Kyler Murray, dice que tiene, y pues es lo publicado, que tiene una oferta de un equipo de la MLB y que en este momento está en proceso de decisión dependiendo de cómo resulte su draft de la NFL, si toma la decisión de, hey, me voy a uno o me voy a otro. Hay dos jugadores, yo conocí dos. Pero, Bo Jackson. Pero ¿cómo funciona? ¿No hay un tema de contrato de trabajo exclusivo? ¿Se prevé ese tipo de situaciones? ¿Cómo es? A ver, lo que es claro es que tiene que ser una estrella. Es decir, Por supuesto. Tiene que ser. Es decir, Michael Jordan nunca jugó simultáneamente En ambas partes. En ambas. Bo Jackson jugó. Era running back de los Raiders y era jardinero de los Kansas City Royals. Entonces, Bo Jackson jugaba béisbol hasta que se acaba la temporada. Si llegara a la Serie Mundial, pero los Royals de Kansas City en aquel momento no eran tan buenos, apenas se acababa, empezaba a jugar fútbol americano. De manera que perdía unos 4 semanas, pero era tan bueno que se le permitía. Y hubo otro que era Deion Sanders, que era también outfielder de Atlanta y jugaba con creo que con los Cowboys. Es posible. Obviamente son jugadores virtuosos que los clubes se dan el golpe de perder los 4 semanas, pero son muy pocos y cada vez van a ser menos. Lo que pasa es que como son tan buenos deportistas, sobre todo los quarterbacks, pueden tener la posibilidad de hecho en las universidades juegan en los 2 deportes, porque en las universidades sí pueden jugar, inclusive hay track and field, hay atletismo de muchos de estos. Entonces, en ese sentido, no hay... Yo creo que lo interesante ahí con respecto a la exclusividad que sí existe en el béisbol no es tanto para otros deportes porque son casos de laboratorio, son extremadamente aislados. Lo que sí es interesante es, por ejemplo, que el que esté jugando en las grandes ligas le permitan o no venir a jugar en el invierno aquí en Latinoamérica. Eso sí es importante. ¿Por qué? Porque nuestros calendarios no se cruzan con los de la Major League Baseball. Entonces es normal que si el jugador no está bien o necesitan entrenarlo o viene una lesión, en lugar de quedarse entrenando allá, pues se venga a jugar profesional aquí durante el invierno porque nuestro béisbol es bueno, es de calidad. Nuestro es el venezolano. Nuestro es latinoamericano. Pero, bueno, vamos a hacer una pausa que ya me están haciendo colombiano Caimanes de Barranquilla. No, ya quiero hablar. Proselitismo político. Quiero hablar de ese tema ahorita en un rato porque lo hablé con Luis al final de la semana pasada, el tema del béisbol profesional colombiano y el béisbol profesional venezolano, que indudablemente y no tenemos que ser chauvinistas ni folclóricos, nos llevan siglos luz. Es un poco la diferencia que tenemos entre fútbol nuestro y fútbol venezolano. Es perfectamente lógico porque son deportes
los deportes principales de un país. En Venezuela se juega béisbol y en Colombia se juega fútbol. La idea es que el fútbol venezolano mejore y nos alcance, y la idea es que el béisbol colombiano mejore y lo intentemos alcanzar. Pero nos llevan... ¿Hace cuánto hay béisbol profesional? No, hace 40, 50 años. En Venezuela todo llegó antes que Colombia. En Colombia está la liga profesional, la Liga Colombiana Profesional de Béisbol desde 1948. Yo pensé que eso era completamente reciente. Pero se volvió semiaficionada hace unos años. Pero bueno, vamos a una pausa y hablamos ahorita. Y ya retomamos. Esta es La Voz del Derecho. Bueno, retomamos aquí en el otro lado del deporte. Les recordamos que este es el programa del 18 de marzo y tenemos aquí un invitado de lujo hablando de béisbol para variar un poco los temas y para empezar a entender estructuras jurídicas completamente distintas a las que manejamos en Colombia. Yo les tenía una pregunta y me surge por varias razones. Tanto el básquetbol como el fútbol americano como el béisbol están diseñados a través de una estructura cerrada. Si uno ve que esa estructura es cerrada y por el funcionamiento que tienen, logran que a través de sus reglas negociadas en la convención colectiva, como ya dijo Andrés, se fomente un ambiente competitivo. Eso quiere decir que un equipo que es muy malo un año puede ser muy bueno al otro, y casos se han visto, ya lo dijo Luis con el tema de los Astros de Houston. Los Marlins cuando ganaron. Por ejemplo, los Cleveland Browns en NFL. Pero lo que a mí me parece curioso es que a través de una estructura de mercado absolutamente anticompetitiva logran una competitividad deportiva superior. Me explico. El hecho de que, por ejemplo, una franquicia de básquetbol que se llama Oklahoma City Thunder, Oklahoma es una ciudad perdida en la mitad del Midwest que uno no vaya salvo que tenga que ir. Es en Omaha, creo que es Omaha. No, Oklahoma City. Es en Oklahoma City. Sí. Entonces, eso es, pues, Oklahoma City, eso es en la mitad de la nada, realmente no hay nada que hacer. También está un equipo... equipo... Espinal City. Sí, o es como Salt Lake City, a lo que uno va o a una apertura de muestra B cuando habla de dopaje, o si es mormón, sí. O si es mormón. No tiene más razones. Pero entonces ese mercado cerrado genera que esas franquicias que no necesariamente nacieron y crecieron ahí, sino que de pronto se trasladaron y están haciendo eso, tengan un ambiente competitivo en materia deportiva, tengan hinchada y tengan acceso a jugadores de muy buena calidad. ¿Cómo funciona esto, Luis? Muy interesante la pregunta. Tiene dos aristas ahí importantes. La primera es el tema de derecho a la competencia desde nuestro punto de vista legal, y la segunda es un tema de derecho deportivo sobre dónde puedo ubicar la franquicia o no, porque necesito permiso para eso del resto de los dueños, ¿no? Entonces, empiezo por el tema del derecho a la competencia. En principio, esto es una batalla legal que se ha dado miles de veces y unas veces se ha ido hacia un lado, otras veces se ha ido hacia el otro. Desde American Needle en el 2010, una sentencia que estableció que las ligas profesionales de deportes estadounidenses estaban exentas de las regulaciones de derecho de la competencia, de antitrust, porque se manejan como una unidad única. Yo no puedo hacer monopolio yo solo. Yo no puedo actuar en contra de la competencia contra mí mismo. Entonces, porque ¿cuál era el conflicto que se planteaba? El conflicto que se planteaba era cómo, por ejemplo, ataco desde el punto de vista del derecho de la competencia el hecho de que los Yankees de Nueva York tengan vendan sus derechos a 40 emisoras versus, por ejemplo, Kansas City, que se lo vende a una. Entonces, la competencia ahí nunca iba a ser justa. Entonces, ¿qué fue lo que dijo entonces la Corte Suprema en ese momento? Pero es que ellos no son competidores en el mercado. Ellos arman el mercado. Ahí el mercado no es
el mercado de Kansas City contra el mercado de los Yankees. No, ahí es el mercado de la Major League Baseball como industria de béisbol versus a las otras industrias del entretenimiento, versus Netflix. No es Chevrolet contra Ford, sino... Correcto. El béisbol contra el fútbol americano. Contra Disney. Contra Disney, sí, claro. Como industria. Además de eso, ellos tienen otra exención de derecho de la competencia que viene a nivel laboral. Cuando tú te pones a ver todas estas restricciones como el luxury cap, como el hecho de que... el salary cap en general, o el hecho de la agencia libre de que te tienes que quedar con un jugador 6 años, todo esto son restricciones a la competencia libre. Pero, ¿por qué se permiten? Porque vienen a través de una convención colectiva laboral y las convenciones colectivas laborales están exentas de antitrust. Esto hace que los abogados deportivos en los Estados Unidos en realidad son o laboralistas o expertos en antitrust. Son laboralistas, sí, casi siempre. Pero estas dos ramas del derecho son fundamentales si uno se quiere dedicar al tema del derecho deportivo. Y por último, ya para terminar de responder tu pregunta, el tema de que se hayan ido a Oklahoma, eso no fue aleatorio ni de gratis. Eso se hacen unos estudios primero y la Asamblea General tiene que aprobarlo. En un 75%. ¿Por qué? Porque a mí los Lakers no me conviene tampoco ir a jugar en el medio de la nada si nadie me va a ver. ¿Por qué? Porque nosotros nos repartimos la boletería entre nosotros. Entonces la boletería que tú haces no va solo para ti, sino que va para el grupo. Y eso permite, por ejemplo, también que no solo pueda poner equipos en lugares aislados, sino que también pueda poner 2 equipos en una misma ciudad cuando el mercado lo permite, los Clippers y los Lakers, los Mets y los Yankees. San Francisco tiene San Francisco, Oakland y toda la región de la Bahía de San Francisco tiene 3 o 4 equipos normalmente en todos los deportes. Pero porque el mercado lo permite, no sé si respondo tu pregunta. Sí. No. Yo ahí, perdón, y creo que volviendo un poco a la pregunta de Víctor, porque no me queda tan clara la respuesta, haciendo un paralelo con fútbol, una de las principales críticas que le hemos hecho nosotros al fútbol, incluso en este programa, al fútbol colombiano en particular, es que para los equipos malos no existe, digamos, un incentivo para mejorar. Aquí no hay descenso, el formato de repartición de derechos de televisión que ya hemos discutido en el programa es bastante cuestionable en cuanto a que por lo menos a un equipo de categoría A que esté en la B no le motiva a ascender a la A. En este tema del béisbol, cuando sabemos que no hay descenso tampoco, que es una liga cerrada, que son los mismos equipos siempre, yo entiendo que hay equipos, como lo mencionaba Luis, que digamos se pueden dar la pela de 3 años, vamos a tener 3 años malos, 3 temporadas que no son tan buenas, pero a los 2 años quedamos campeones. ¿Cómo se hace que no se vuelva el círculo vicioso que tiene el fútbol colombiano, y es que no hay incentivos para que el equipo malo mejore? O sea, ¿qué incentivos hay en el béisbol estadounidense para que estos equipos, o sea, para que se mantenga la competencia? Porque yo entiendo el sistema, pero no me queda tan claro cómo logran que efectivamente se dé un torneo de calidad. Que lo tiene, calidad sí tiene. Sí, ahí hay 2 cosas. La primera es no solo la boletería y la entrada de cuando tú empiezas a ganar, tienes mayor ingresos. En el béisbol eso es fundamental. El béisbol es un deporte que tiene 163 partidos al año, lo cual significa que tú puedes jugar cerca de 82 en casa y con un promedio que puede variar de asistencia entre 10,000 y 40,000 personas por partido. Entonces, si tú pierdes, la gente no va. Son 3 millones de boletas a un precio de promedio de 25. 40. Ponte, sí, 40. Puede variar, Es mucho entre $14 en un bleacher, la barra lateral de los National. Yo pagué por un bleacher de los Red Sox contra los Yankees $70. No entiendo de béisbol y los pagué porque me pareció chévere ir al partido. Puedes pagar eso hasta $2,500 que está detrás del home en el Yankee Stadium, que está vendido de por vida, ¿no? Esa es la primera, María José. La segunda es muy difícil perder cuando tú tienes acceso a los mejores jugadores. Cuando tú quedas de último, entonces tienes acceso
a mejores jugadores, ya con buenos jugadores que los tienes asegurados por proyecto de 4 a 6 años, es difícil perder. Y lo último, el paralelismo con el fútbol, como tú lo estabas diciendo, es el tema de los playoffs. Ir a los playoffs te genera muchísimo dinero, muchísimas ganancias. Si tú no eres bueno, te pierdes esa oportunidad, tipo ir a la Champions. Cuando tú vas a la Champions, vas a Libertadores, no solo el dinero que por ir y por estar ahí, sino después por pasar de ronda, es mucho mejor pasar a octavos en la Champions que ganar la Europa League, por ejemplo, económicamente. Y hay otro tema interesante, es que a diferencia de todos los fútbol en todo el mundo, en béisbol, en fútbol y en básquet no hay equipo pobre. Digamos que todos son equipos, ellos hablan mercados, grandes mercados y pequeños mercados chicos. De hecho, hay unos, no es lo mismo jugar en las 5 ciudades grandes, Chicago, Nueva York, Filadelfia, Los Ángeles, a jugar en Kansas City o a jugar en Oklahoma. Pero no son equipos pobres. Hago un poco el paralelo con fútbol americano. En fútbol americano sí hay un tope salarial, es decir, los equipos solo pueden gastar, creo que están como en $126 millones al año en jugadores, y todos los equipos gastan los $126 millones. De manera que todos... Y además se tienen que gastar la plata, porque es que se tienen que gastar mínimo el 80% del cap. Por eso. O sea, se tienen que gastar la plata, entonces, no es que la voy a guardar. No hay equipo pobre. No es lo mismo cuando el Celta de Vigo juega con el Real Madrid. La nómina del Real Madrid puede costar, me invento, $50 millones al semestre, mientras que la del Celta de Vigo cuesta $5 millones. Entonces, ahí la diferencia por calidad en salarios es totalmente distinta. En béisbol no hay equipo pobre, todos tienen más o menos, porque además por el luxury tax y todo eso, siempre los equipos tienen más o menos la misma cantidad de dinero para contratar. Entonces, eso permite un balance competitivo mucho más centrado. Antes de que Andrés siga, y quiero seguir como andando un poquito, una pregunta muy corta. En fútbol americano, normalmente los dueños de las franquicias son familias o grupos empresariales. ¿Cómo funciona en béisbol? ¿Es parecido? ¿Es lo mismo? Misma cosa. ¿Hay algún equipo que sea... pero hay algún equipo que sea, por ejemplo, abierto al público, que cotice en bolsa, que tenga alguna de esas particularidades, o son...? No, ninguno. Yo ya estuve mirando, ninguno. Sí, no se conocen los balances de los equipos de béisbol. Okay. Solo hay un balance de equipo profesional que se conoce, que es el de los Green Bay Packers, porque es un equipo público. En general, los equipos cuando uno es rico en Estados Unidos, es muy rico y compra un equipo profesional. No, y lo decía era porque, por ejemplo, uno de los dueños minoritarios de los Pittsburgh Steelers compró a la franquicia Carolina por $2.2 billones. Eso es muchísimo dinero. Eso es gente de dinero. Eso es muchísimo dinero, pero entonces quería como hacer un poco el paralelo. Y para cerrar un poco la etapa... ¿Balance competitivo? Sí, para cerrar un poco la etapa de la parte muy bonita que es el béisbol en Estados Unidos, que pues es la joya de la corona, quisiera que pues tanto Andrés como Luis nos explicaran cuáles son los mercados emergentes, porque ya dijimos que en Japón es muy fuerte, que en Corea es fuerte, que Venezuela, que Puerto Rico, República Dominicana, y cómo se ha manejado el tema en esos países para ver si funcionan como una cantera, para ver si funcionan como que tienen un convenio, no sé, explíquenos un poco. Yo les cuento un poco y después dejo a Luis. Acá yo vi series mundiales en los 70s con Mike Schmulson y lo pasaban por la televisión, por el Canal 11 o a veces lo pasaban, pero yo me acuerdo de una serie mundial de los Piratas de Pittsburgh por allá por el 84. Acá ha habido béisbol y acá hay una cultura beisbolera, no solo en la costa. Yo jugaba béisbol en mi colegio, un béisbol bastante particular, pero se jugaba béisbol y si uno ve, se venden bates y se venden manillas, ¿cómo es que dicen? Mascotas, se venden bates, se venden pelotas de béisbol y se juega béisbol. Pero no es el deporte, no es el fútbol. No, por supuesto. Hay una zona, que es el idioma de María José y de Luis, donde se juega béisbol y se juega muy bien béisbol y cuando uno va a ver mucho... más que el fútbol. Y se ve mucho diamante de béisbol. Hasta ahí llegué yo logré hacer un contrato de un beisbolista menor, el hermano de un alumno, que me pidió el favor de que le ayudara, pero hasta ahí tengo el tema colombiano. Hay un diamante muy bonito en el Centro de Alto Rendimiento, en Coldeportes, y hasta ahí Luis. Sí, está en el Salitre, es un campo muy
Muy bonito y ha servido en algunos momentos también para un equipo profesional que hubo, creo que en el 2010. Se juega softball también, hay campo de softball y toda esta cosa. Mi experiencia con los mercados emergentes que estás hablando. Los mercados normalmente más cercanos a los Estados Unidos son República Dominicana y Venezuela, porque los asiáticos, por temas culturales, son muy pocos los que han tenido éxito en las grandes ligas. Hubo un tema creo que un pitcher el año pasado, el antepasado, que era la superestrella. No lo conozco, solamente sé que era una superestrella. Ohtani. Sí, pero nuevamente son casos aislados, no son muchos los que se adaptan, y los que se adaptan son muy exitosos porque, bueno, Japón fue el campeón en los primeros 2 clásicos mundiales, por ejemplo. Pero, ¿Qué es un clásico mundial? Es el mundial. Pero no, hablemos y después cerramos con el clásico mundial. Bueno. Sí, ¿cuál es el tema? Y yo creo que una de las razones también por qué estoy aquí es que en Venezuela todo el sistema de granjas, si es que se llama normalmente, de academias, si los clubes de la Major League tienen granjas o tenían granjas en Venezuela, todo eso desapareció. Para empezar, que les negaban las visas a la gente que iba. En Venezuela los estadounidenses necesitan visa para entrar. Entonces le negaban las visas incluso a los entrenadores, a toda la gente, se tuvieron que ir. Y entonces, ¿a dónde se fueron? Se fueron a República Dominicana y se vinieron a Colombia. Algunos a Panamá también. Esos serían los mercados, si lo quieres llamar emergente, de esa forma. En República Dominicana, abro paréntesis, interesante porque la Cámara de Comercio de Santo Domingo tiene convenio con la Major League Baseball para llevar temas de arbitraje de béisbol en República Dominicana. No sabía. Sí, súper interesante y funciona. La directora de esa cámara, de ese centro de arbitraje, está invitado para el evento de Cali, que después le haremos promoción. Ahorita aquí tenemos espacio para la cuña. Después le haremos promoción. Pero, ¿cuál es el tema? Aquí en Colombia, ya centrándonos a lo local, en Colombia se tiene el biotipo, se tiene la historia beisbolística como lo estamos hablando, aunque no se conozca. El clima. Se tiene el clima, y se tiene parte de la infraestructura necesaria. La infraestructura se tiene que mejorar. Por ejemplo, la vez que Bogotá tuvo el equipo profesional, tengo entendido, no estaba ahí, pero tengo entendido que fracasó por las lluvias. Sí, yo no pude ir, yo compré una boleta y no pude ir. Había tanta lluvia que no se pudo jugar. Eso se resuelve con infraestructura. Eso, como el campo de techo, que tiene un muy buen drenaje, por ejemplo, y aguanta los aguaceros de Bogotá. Pero, ¿qué es lo interesante? Lo interesante es entonces esas academias y ese know-how que traen todos esos instructores venezolanos que están hoy en día aquí en Colombia, ya está rindiendo frutos. Yo he visto de primera mano cómo granjas aquí han tenido. La semana pasada hubo un showcase y los Medias Rojas de Boston se llevaron 2 jugadores, los firmaron por $100,000 cada uno. Vinieron los marineros aquí en Bogotá. Vinieron los Marineros de Seattle. Está un scout de los Yankees de Nueva York. Hay mercado. Hay ¿Dónde que hacen desarrollarlo todo eso? en el Salitre, en el estadio del Salitre. Y en Cartagena, a mí me invitaron, hace rato no me hacía una invitación tan interesante, abro paréntesis, el papá de un muchacho que va para las grandes ligas me dijo que me invitaba 3 días a ver béisbol y a tomar whisky en el Diamante de Cartagena. Me pareció el mejor plan de la vida, pero por motivos de prudencia decliné. Pero parece que hay muy buenos festivales de ese estilo, que llevan big leaguers ya retirados y los ponen a jugar con muchachitos de 16, 18 años, y como que es muy interesante. Sí, normalmente juegan entre ellos y después los scouts son los que lo ven, ¿no? Y los que deciden si se firma o no. Y ahí es interesante, volviendo nuevamente a nuestra parte de derecho y la reglamentación, que tú puedes ser representante de un jugador en Colombia y llevarlo a las grandes ligas, llámese grandes ligas AA, AAA, o equipo de cualquier categoría. De cualquier categoría, sin necesidad de tener permiso del sindicato de béisbol. Esa primera
ese primer contrato que, como tú estás diciendo, no es transferencia, no es que se le paga a la academia de aquí, no es que se le paga al club, no, se le paga al muchacho. No es formación ni solidaridad. No, es exacto. Plata para el muchacho. Se le paga al muchacho ese primer bono. De estas cosas lo puedes hacer como representante sin necesidad de tener autorización del sindicato de la Major League Baseball. ¿Tienes que ser abogado o algo? No tienes que ser abogado, puede ser el papá del muchacho. Y ya cuando eres, te encargas de, por ejemplo, el caso que hablamos al comienzo de Bryce Harper, de equipo A, equipo B, ya debes estar registrado, ya debes tener... Correcto, porque es que además tienes allá un deber de lealtad hacia tu representado, donde estás obligado de asesorarlo, sobre todo en materia financiera. Uno de los grandes cometidos del sindicato hoy en día es que los agentes asesoren a los jugadores para que no se queden sin dinero. Entonces, está tan parecido a FIFA. Es igualito. Pero bueno, y María José, quería que tú nos contaras, la única que creció en la costa, como la entendemos acá, fuiste tú. En la costa colombiana. En la costa colombiana, sí, Luis. Es de la Luis costa es otra venezolana, cosa. Luis es chamo. ¿Cómo viste tú el tema del béisbol? Hablemos del béisbol formativo, probablemente no sea el término, pero pues lo traigo del fútbol, en Barranquilla. Hay gente que juega, que tanta gente se mete. Les voy a decir algo y es de mi vida personal. O sea, cuando yo estaba en el colegio, yo de mis amigas era la única que jugaba fútbol, de resto todas jugaban béisbol. Los campeonatos que hacen intercolegiados, lo más común, más que el fútbol, es o el béisbol o el softball, que el softball también se juega mucho. Y en los clubes de Barranquilla, porque honestamente no conozco cómo funciona en Cartagena y en Santa Marta, que son, digamos, las ciudades más cercanas, pero entendería yo que por los poquitos clubes que hay no es tan factible, hacen torneos internos e incluso torneos interclubes de béisbol y de softball que son impresionantes. Y las empresas todas tienen equipos de béisbol. Sí, todos, digamos, en Barranquilla hay. Tiene cancha de béisbol, el Campestre, el Caujaral, el Conti, que son los 3 clubes de allá, cada uno con su diamante. Está también, obviamente, el nuevo estadio de Rentería, que para los que no han tenido la oportunidad de ir, vale completamente la pena. Parece un estadio de Estados Unidos. Modestia aparte, eso va por los centroamericanos, ¿no? Bueno, por la razón que sea, pero eso creo que eso habla bien. Caribe, pero es un estadio que cumple con todos los requerimientos de la MLB. O sea, aparte de que es muy bonito, entiendo yo que en Latinoamérica hay muy poquitos estadios que cumplen con la reglamentación de la MLB, que no conozco a fondo cómo es, pero pues aquí en Colombia tenemos uno de esos. Entonces yo creo que desde el año pasado que se inauguró se le ha estado sacando mucho provecho y precisamente la temporada de invierno, como se llama, de la Liga Profesional Colombiana de Béisbol, se jugó ahí. Bueno, donde mis queridos Caimanes quedaron campeones. Nos toca otro programa. Eso se llama proselitismo político. Luis, lo prometido es deuda. Luis tiene un tema que a todos los que nos interesa el derecho deportivo debería interesarnos, y creo que esto es un canal de difusión bastante idóneo para realizar esta convocatoria. Luis, cuéntanos un poco qué va a pasar en Cali. Lo único es que yo invito a Luis para el programa de hoy noche. De hoy noche es festivo, pero lo hacemos para el miércoles. Pero nos falta todavía mucho de béisbol, y ahora sí. Entonces Luis está invitado, tiene que venir. Y Luis. Sí, vamos a hacer el tercer Congreso Iberoamericano de Derecho Deportivo en Cali, el 20 y 21 de junio de este año. Elegimos Cali por muchas razones. Dentro de ellas está el acompañamiento que nos está haciendo la Cámara de Comercio de Cali, que nos está facilitando el auditorio porque queremos impulsar a Cali como sede no solo del deporte, porque Cali hoy en día es capital del deporte americano, sino también desde el punto de vista capital del derecho deportivo. Entonces, que podamos llevar nuestros conflictos iberoamericanos a el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cali. Súper chévere, súper chévere. Cuando tengamos más información... es patrocinado por Acodepor. Patrocinado por Acodepor. Cuando tengamos más información sobre
lo que sea, pues tienes aquí micrófonos abiertos para realizar la convocatoria. Si tú no puedes, pues María José, Andrés y yo, que somos miembros de Acodepor, pues también haremos el debido llamado a los oyentes. Pero bueno, esto fue todo por hoy. Creo que fue un muy buen programa. Un buen paréntesis, yo creo que podemos seguir hablando de derecho deportivo americano un rato, como para despresurizar. Sí, no, y ahorita vienen muchas cosas. Ya empieza la temporada de béisbol pronto. La temporada de fútbol americano todavía se demora porque es hasta septiembre. Está el básquet. Ya empezó básquet, vienen los playoffs, viene la época... Viene March Madness de fútbol, de básquetbol universitario, viene la época de los majors de golf, viene bastante. Entonces creo Fórmula 1, hay el mundo deportivo va más allá que FIFA. Hay más allá del fútbol, sí. Entonces, muchas gracias a todos, Andrés, Luis, muchas gracias por la participación, a María José, que pues está más firme que todos, y Andrés aquí en nuestra sala de mandos. Muchas gracias. Entonces, un abrazo y nos vemos el próximo miércoles. El próximo miércoles. Chao. Escucharon en La Voz del Derecho El otro lado del deporte. Trata los temas que conciernen a la historia y actualidad de los acontecimientos deportivos que cobija el derecho. Conduce Nicolás Abello Sabogal. El otro lado del deporte. Una presentación de La Voz del Derecho.